rápidamente. Ese es el valor máximo. Tiene curvatura máxima y aquí curvatura mínima, si es que es una elipse. Y en una circunferencia, ¿cómo será la curvatura, jóvenes? Igual en todo. Igual en todos los puntos. Va a ser constante. Así es, va a ser igual en todos. ¿Ya? ¿Qué más? Eso es entonces la característica. Muchas veces te va a decirte, usted halla la curvatura, sabiendo que es constante la curvatura. Entonces, si te dice que es constante la curvatura, estamos en una circunferencia. Ojo, pero circunferencia no quiere decir que solo estamos en el plano cartesiano, perdón, en el plano R2. Podemos tener una circunferencia también en R3, en 3 dimensiones. Recuerda que la función vectorial es un alambre. Y es un alambre que puede estar en 3 dimensiones, tipo círculo. Aquí tenemos otra alternativa, otra fórmula. El teorema nos dice, para hallar la curvatura también puedes usar la fórmula en la cual dice alfa prima por alfa segunda, módulo sobre el módulo de la primera derivada al cubo. Entonces, esta es otra fórmula que nos permite hallar la curvatura. Y este es más práctico, ¿no?, que el anterior. Recordando que alfa es la parametrización de la curva en R3. Y si fuese R2, entonces esta fórmula se reduce a alfa es X y Y, la parametrización. Entonces, X' por Y segunda menos X segunda por Y' sobre, aquí esto es el módulo elevado al cubo. Módulo es de la derivada al cuadrado de Y, y esto elevado a la 3 medios. Y si Y está despejado en términos de X, también la curvatura se reduce a esta fórmula, valor absoluto en el numerador. Dependiendo de dónde está cuál es el camino, si está en R2 o en R3, vas a usar las fórmulas para hallar la curvatura. Por ejemplo, bueno, acá también el teorema, si es que la curva está en polares, puedes hacer uso. Y la última definición, ¿qué dice? La definición última se refiere a esto. Tú tienes una curva que está parametrizada con la función vectorial. Entonces, vas a encontrar un puntito donde vas a hallar la curva. Es decir, aquí tú trazas una recta tangente y también puedes hallar un vector normal, ¿no? Un vector normal, perpendicular a la tangente. Entonces, en esta parte donde tú hallaste la curvatura, aquí estamos hallando la curvatura, puedes formar un círculo de curvatura. Así. Un círculo de curvatura vas a formar. En ese punto de tangencia. Si este es para un parámetro t sub 0, entonces puedes hallar su círculo de curvatura. Ese círculo de curvatura, su centro estará aquí y debe tener un radio específico que vamos a llamarle, esto es ρ, o ρ, así se le denota al radio. Y ese radio del círculo de curvatura, mira, es el opuesto o el inverso multiplicativo de la curvatura. 1 sobre k. K es la curvatura, entonces invertido, ese es el radio, esta distancia. ¿Y cómo hallas el centro? Las coordenadas de este centro. El centro, mira, está dada por ¿quién? Alfa de t, este es punto, alfa de t sub 0, aquí lo vas a evaluar. Entonces ese centro sería alfa de t sub 0 más el radio evaluado en t sub 0 multiplicado por el vector normal en t sub 0. Es hallando en todo en t sub 0, en este punto de tangencia. A la función lo evalúas en ese punto. También la curvatura has debido hallar en ese punto y lo inviertes, eso sería una constante, y luego lo multiplicas con el vector normal que vas a encontrar en ese mismo punto. De esa manera estarías encontrando el centro del círculo de curvatura. ¿Sí? Entonces ya está, ese es el círculo de curvatura. En algún ejercicio te van a pedir que ahí es la ecuación del círculo de curvatura.
Ya, listo. ¿Alguna consulta? ¿No? Vamos a ver entonces un ejemplo. Aquí. Se hace la curva definida por X, Y y Z. Entonces, la función paramétrica que me da el comportamiento de la curva sería 1 medio menos t, la integral de 0 a t de exponencial de seno de u y t. Sí, así está. Entonces necesitamos, mira, hallar el círculo de curvatura en el punto donde la curva intersecta al plano. Ah, muy bien. A ver, dice esa curva va a intersectar al plano. En ese momento que intersecta, quiero hallar el círculo de curvatura. A ver, sugerencias, señores, sugerencias. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Cómo intersectamos, jóvenes? Cuando son iguales los puntos. Ya, si intersectamos esta curva, debería satisfacer esta ecuación, el X, el Y y el Z. Digo, alfa, la función vectorial, intersección, el plano, a esto le llamo el plano. Al intersectar, entonces satisface la ecuación. 2x, 2 por 1 medio menos t, más 2 veces y, la integral de 0 hasta t de exponencial de seno de u, más 2 veces z, que es t, todo igual a 1. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Lo he reemplazado en la ecuación del plano, el x y el z, para encontrar el punto de intersección. Esto sería 1 menos 2t, 0 a t del exponencial más 2t, 2t, 1, 1. ¿Y qué va a quedar? Que la integral es igual a 0. La integral de 0 a t del exponencial de seno de u, diferencial de u, por 2 es 0. A ver, el 2 ya lo pasé y desapareció. ¿Cuándo una integral define de 0, jóvenes? Solo cuando sus límites superior e inferior son iguales. Entonces diría, el único que cumple es que esté igual a 0. Ya tengo la información en qué momento se intersectan. Se intersectan para t0. En ese punto, entonces, necesito hallar el círculo de curvatura. Señores, el círculo de curvatura. ¿Qué necesitamos para el círculo de curvatura? A ver. Radio de curvatura. Claro, y para el radio de curvatura necesito la curvatura. ¿Y para la curvatura qué necesito? Necesito alfa prima y alfa segunda, evaluado en este parámetro. Bueno, alfa prima, si este era alfa prima sería menos 1, derivada por el teorema fundamental del cálculo, derivada de esta integral con respecto a t, ¿cuánto queda? La misma función. La misma función en términos de t, es decir, exponencial de seno de t. Y la derivada es 1. Esa es primera derivada. Segunda derivada es ¿quién? 0. La derivada del exponencial es lo mismo. O la derivada de su exponente, que sería coseno de t. Y aquí es 0.
¿Sí? ¿Está bien? Sí, profesor. Aquí debemos ya evaluarlo en cero. Alfa prima en cero. Alfa segunda en cero. A ver, sería menos 1. Y si es 0, e a la 0 es 1 y 1. Por aquí. 0, 1 y 0. ¿Está bien? Para hacer el producto vectorial I, J y K. Alfa prima en 0. Alfa segunda en 0. ¿Cuánto es, señores? Y menos 1. Ya, así queda. A ver, fíjense, el producto vectorial. Necesitamos el módulo. Eso sería raíz de 2. También necesitamos el módulo solo de la primera derivada. Módulo de la primera derivada sería raíz de 3. La curvatura en el punto 0, curvatura es módulo de la primera derivada, producto vectorial de la segunda derivada. Estamos hallando ya en 0, reemplazo 0. ¿Dividido entre cuántos, señores? Módulo de la derivada al cubo. Módulo de la primera derivada en Módulo de 0. la primera derivada del cubo. Así es. Arriba queda raíz de 2, abajo sería raíz de 2 al cubo. 3 raíz de 3. 3 raíz de 3, ya está muy bien. Esta es la curvatura. Ahora, podría también de frente decir el radio de curvatura justo en 0 es el inverso. 3 raíz de 3 sobre raíz de 2. Que equivale a 3 raíz de 6 sobre 2. ¿Qué les parece? Racionalizando. Ya tengo el radio. A ver, recordando que el círculo de curvatura era la función evaluado en 0 derivada, no, perdón, es solamente alfa, es el punto de paso. Y luego el radio del círculo de curvatura multiplicado por el vector normal. Me falta, ya tendría ya esto, me falta el vector normal. Ahí está el problema. Problemas y problemas. ¿Cómo se llama el vector normal, jóvenes? Producto vectorial entre la binormal y la Ajá. al revés, tangente y binormal. Bueno, primero el tangente. Tangente es ¿quién? La primera derivada evaluada sobre su módulo, que sería menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Ese es el vector tangente. El vector binormal es el producto vectorial. ¿Cuánto era el producto vectorial? Aquí está dividido entre su módulo. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Sí? No. Sí, sí. Hola, hola. Ya. Listo. Así sería de frente. Ya tengo el vector binormal, el producto vectorial sobre su módulo. ¿Y qué nos falta? Ahora hacer el producto vectorial de estos dos para el vector normal. El vector normal evaluado en el mismo punto, que es 0, ¿quién era? ¿T por B o B por T? T por B. B por T, ¿no era? Mira, rápido de recordar. Este es el vector tangente, este es el normal y este es el binormal. Así es, tangente, normal, binormal. Entonces, la normal, ¿quién es? B por T. B por T.
Ya, a ver, ¿cuánto es ese vector, jóvenes? A ver, jóvenes, ¿ya? ¿Cuánto es? 1 sobre raíz de 6, después 2 sobre raíz de 6 y después menos 1 sobre raíz de 6. Menos 1 sobre raíz de 6. ¿Cuál es menos 1? El primero. Profe, está bien. ¿El Oye, primero ya, positivo o negativo? está bien, está Ah, bien. está bien, profe. Ya. Abonante. A ver, ya. Teniendo entonces ya el vector normal, tengo el radio, alfa de 0. Me falta alfa de 0. Alfa evaluado en 0. ¿Será quién? Un medio. Si t es 0 se anula. Y 0. ¿Está bien, señores? Ese es el punto evaluado en 0. Entonces, el círculo de curvatura, el centro del círculo de curvatura va a estar dado por un medio, 0, 0, más el radio, 3 raíz de 6 sobre 2 multiplicado por 1 sobre raíz de 6, 2 sobre raíz de 6 y menos 1 sobre raíz de 6. Ajá, raíz de 6, chao, se va. Queda 3 medios más un medio, 2. Aquí queda 3. Y aquí Menos 3 medios. No, 3 medios. 3 medios. Bueno, Menos 3 medios. no es vector, ni no, ya es un par, una terna, que viene a ser el centro del círculo de curvatura. ¿Qué les parece, señores? ¿Está bien o no está bien? ¿Sencillito? Fino, profe, fino. Fino. Ya. Chicos de choc. ¿Así viene, profe, en examen? Sí, así son las fijas, jóvenes. Ya ganaron, ya. Jálelo, profe, por payaso. Jálelo, profe. Lo tendremos en cuenta para el verano. Y sí. ¿Y cómo averiguaría si ese punto pertenece al círculo de curvatura, jóvenes? Lo que me está diciendo es, se supone que el círculo solo es un alambre, no es todo círculo. Digamos, aquí está el círculo, ¿no? Hemos encontrado ya este centro, acá está, este centro, ya he encontrado. Y también conocemos el radio. Esta distancia es ρ, que vale 3 raíz de 6 sobre. Este círculo está en el espacio tridimensional. Suponiendo que, más o menos, suponiendo que está aquí el eje Z, el eje, ya, así, X, Y Z. Entonces, encuentras el centro, un punto arbitrario, inclusive abajo debe estar, ¿no? 2, 3, menos 3 medios más abajo. Y el alambre está en el espacio tridimensional. ¿Cómo averiguo si este punto está sobre el círculo? Si pertenece La al plano. ecuación de circunferencia. 2y, 2z. Ajá. Si pertenece a la curva, ojo, si pertenece aquí, a uno de estos. ¿No? A ver, mira, atención, jóvenes, atención. Voy a borrar esta parte, ¿ya? La primera parte. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Tomaron foto? Ya, borramos.
lo que les pregunto es, aquí no te pide, ¿no? Pero podría pedirte la ecuación del círculo de curvatura. La ecuación del círculo de curvatura. Como este es el centro y un puntito arbitrario de aquí es X, Y, Z, entonces la distancia del centro cumple la condición x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más z más 3 medios al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Y esto al cuadrado será, ¿cuánto? 6 por 9, 59. Y está 27, ¿no? Y ya está, 27 aquí. Esto es la ecuación del círculo de curvatura. Voy a pensar que es una esfera. Claro, también lo conocemos como una esfera. Pero estamos ahora considerando que solo es un alambre. No es toda la superficie, toda la capa. Sino es un alambre que estaría inclinado quizás. Está inclinado, pero tiene su centro ahí. ¿Sí? Profesor, disculpe, No es 27 medios 27 el radio. Ah, Bueno, 27. 27 medios sale el 27 radio medios. cuadrado. Ah, sí, tienes razón. Eso era para ver si estaban atentos. Ajá. Ya, a ver. Ya, teniendo teniendo en cuenta de que esa es la ecuación, en la parte B, quiero comprobar si esto está dentro. Lo tendría que reemplazar. Reemplazando el punto 1, 1, 1 más raíz de 2 sobre 2, si pertenece a este círculo, ¿no? La ecuación del círculo. Que sería 1 menos 2 al cuadrado más 1 menos 3 al cuadrado más 1 más raíz de 2 sobre 2 más 3 medios al cuadrado. ¿Es igual, señores, a 27 medios? Esa es la pregunta. ¿Cumple o no? Calculadora. No. Es diferente, ¿no? Esto es diferente. Es diferente, entonces la conclusión es que, por consiguiente, el punto 1, 1, 1 más raíz de 2 sobre 2 no pertenece al círculo. Círculo de curvatura. No está en ese alambre. Listo. Profe, Sí, ¿esto sí cumple, entonces sí estaría? claro, si cumple, sí está en el alambre. Pero, o sea, como dijo también, es fórmula también es una esfera, ¿no? ¿Perdón? Como dijo también, esa fórmula también es de una esfera. De una Claro. esfera. Ujú. Entonces, podría estar, o sea, como si fuera una esfera, o sea, sobresalido, ¿no? ¿O no? No sé si me dejo entender. No, no logro entenderte. A ver, de repente. Ahí, Si ese punto o sea, está dentro de la esfera, pero no en el círculo de la curvatura, ¿cómo se distinguiría? ajá, exacto. ¿Te refieres aquí? Claro, ese punto no está en este alambre, puede estar por acá o por acá. Puede estar encima también o sea, de ese alambre, puede estar encima, o sea, como... o sea, Claro, sí. porque si está encima, igual ya no satisface la ecuación.
pero en una esfera sí satisfacería porque estaría, o sea, no sé si me dejo entender. Fabricio me entendió. Este, Ujú. eh, ese círculo puede estar rotado, o sea, puede estar rotado, o sea, puede estar en diferentes posiciones, o solo una posición debe estar. Ya, te voy entendiendo, ya. O sea, lo que quiero decir es como si fuera un plano 3D, ¿no, profe? Si ese círculo se ve en todas las perspectivas, Sí, formando una sí, esfera. sí, 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 sí. A ver. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que este círculo de curvatura que yo estoy hallando está en el plano osculador. No sé si esto de repente aclara más. Ya, sí, 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 Este está en el plano osculador. sí, profe. Entonces, Entonces, sí. Además de esto, para asegurarme, tendría que preguntarme si está dentro de cumple la cohesión del plano osculador. claro, restricciones, ¿no? Ajá, exacto. Sí, 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 ya te logré entender. Al momento de decir de esfera, entonces puede ser que esté en todo, atrás o adelante, no necesariamente aquí, ¿no? Sí, a eso te refieres. En claro, cambio, cuando hablamos ya de que todo esto está en un plano, entonces ese círculo, ese alambre solamente está en ese plano, ya no está encima o debajo. sí, 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 Ujú. esa era mi pregunta. Sí, sí, tienes razón ahí, hay que tener en cuenta de que está en un plano. Es un plano inclinado, pero está dentro del plano osculador. Esa es la idea. También tendría que cumplir entonces Sí, la ecuación del plano. que esté en ese plano, que corresponde a ese plano. Tenemos el plano, sí, tenemos la binormal. Podemos hallar la ecuación binormal. ¿Cuál es la ecuación del plano binormal? A ver, plano osculador es el vector binormal, producto punto, x, y, z, menos alfa evaluado en cero. ¿Por qué en cero? Porque estoy evaluando justamente en el punto cero, ¿no? El centro. Y si está el centro, justamente debe estar en el plano también, para que coincida. A ver, el vector binormal es 1 sobre raíz de 2, voy a factorizar por conveniencia, menos 1, 0, menos 1, multiplicado por alfa en 0, donde estás allá, es x menos 1 medio, 0 y 0, igual a 0. 1 sobre raíz de 2 desaparece, primero sería menos x más 1 medio, segundo con segundos, el tercero con tercero se va, entonces x es 1 medio. Ese es ese plano. Está en ese plano. Se reduce, ¿no? Profe, Sí, adelante. una consulta. Ahí en la B donde Ya. dice Sí, sí, a ver, perdón, acá se me fue. Esto es Z sería acá. Recuerda que X, Y esto es, también. Y también está. Sí, sí, sí. Sí, sí. El que se va es, el Y se va y quedaría el Z todavía. Menos X más 1 medio, Y se va, menos Z igual a 0. Entonces X más Z es 1 medio. Ya está. Debe cumplir esto. X más Z no está, ¿no? No pertenece. Este punto no pertenece. 1, 1, 1 más raíz de 2 sobre 2 no pertenece al plano osculador. No satisface. Si tú sumas esto, no te da 1 medio. Entonces, eso más ayuda a que
Ese puntito está fuera, puede estar encima del plano osculador o debajo, ¿no? Y ahí son dos cosas ya que me ayudan a verificar que no está ese punto en el círculo. Profe, pero en donde dice ese punto de 1,1 raíz de 2 sobre 2, Ajá. no sé si es igual de reemplazarlo en el plano de 2x más 2y más 2z igual a 1, porque pertenece esa curva, ¿no? O sea, ese plano pertenece a la curva, digo. La curva está en el plano, ¿o no? A ver, hallar el círculo en el punto donde la curva intercepta al plano. La curva intercepta, no es que la curva está... A ver, esa curva podría ser... No necesariamente que te está diciendo que está encima del plano esa curva, ¿no? Solamente en el punto donde... Porque puede ser que la curva esté así. Mira, lo que yo entiendo del primer problema, de este problema, es que tenemos una curva. Ya, yo tengo una curva por aquí. Entonces, va a haber un punto donde corta el plano. Corta el plano. Eso no quiere decir que esta curva está en el plano. Porque si estuviera en el plano, si estuviera en este plano, entonces tendría una infinidad de puntos. Y eso es lo que no me dice aquí. Solamente me dice, tenemos una curva y corta a la curva en un punto. Eso es lo que me dice. No sé si aclara ahí la duda. Sí, profe, sí. Profe, Sí. una pregunta, con respecto a ese que dice el punto 1,11 más raíz de 2 sobre 2, que dice pertenece al círculo de curvatura, acá le pone, dice que pertenece, ¿no?, al círculo, o sea, al relleno, necesariamente tiene que satisfacer esa ecuación. No, ojo. Cuando nosotros hablamos del círculo de curvatura, se refiere a esto, el alambre que está, ¿no?, que hemos formado, el círculo. No es lo que está dentro. Es solamente es el alambre que tú formas. ¿Pertenece a este alambre? Debería poner no pertenece. No, te está preguntando, ¿pertenece? Queremos saber si pertenece. ¿Qué hago yo? Lo reemplazo en la ecuación del círculo. No cumple, es diferente. Y aparte de eso, quiero asegurarme, quizás está encima. Allá. Hallo el plano osculador y también lo reemplazo. Entonces, aquí está el plano osculador, la curva, el círculo está en el plano osculador. Entonces, ya tengo asegurado. El punto no está en el alambre azul. Pero ha puesto el símbolo de Sí, pertenece. profe, porque ahí le ha puesto pertenece al círculo. Ah, no. Esa era mi duda. Ah, sí. Ya. En el Ah, PIB ya. también, en la otra parte. Acá. ¿Dónde? Aquí. El No. plano. Así es. Ya. Sí, tiene razón. Listo, porque aquí era diferente. Ya. Así es. Eso sería. Hay que tomarlo como alambre, no más ojo, no es todo. Aparentemente, esto es la ecuación también que se conoce como esfera, pero hay que tener en cuenta que es un alambre en este tipo de problemas. Es un alambre que está dentro de un plano inclinado. Ya. Profe, por ejemplo, en esa ecuación que puso de la esfera, o sea, por ejemplo, si te dieran otro valor, también puede ser que sí cumpla, ¿no? Y que ese punto esté adentro y, bueno, sí cumpla la ecuación. Y te dan un punto adentro del círculo. No va a cumplir. ¿No va a cumplir? No. Si está, digamos, acá adentro, ¿te refieres? Claro. No va a cumplir porque este valor que va a salir menor que este valor. Ah, ya, verdad, sí, profe. Si está afuera va a salir mayor.
Sí, sí. Ahora, el problema era qué pasa si está encima, ¿no? Que está Claro. encima, como decía, y con esto compruebo, ¿no? Con la binormal, con este plano osculador, comprobando si pertenece a ese plano que lo contiene el círculo. Profe, el plano osculador es paralelo al eje Y, ¿verdad? Al eje Y. O- Ah, ya, según este, sí. Ujú. Entonces, podríamos hallar también la ecuación del círculo, ¿no? O sea, sería en función de x y z nomás, ¿verdad? Claro, se puede reducir, sí. Sí, de aquí puedes tú despejar una de las variables, y lo reemplazas y vas a tener dos variables. Ya, listo. Aquí también hay de la curvatura, ya lo hacen ustedes. Vamos a ver de torsión, ¿dónde está de torsión? Curvatura máxima, mínima. Entonces, cuando ya te habla de curvatura máxima, lo que tienes que hacer es primero derivar en términos de t. Por ejemplo, vamos a plantearlo solamente esto. ¿Qué te dice? Sea la curva donde P sub 0 es el centro de curvatura de C en el punto donde la curvatura es máxima. Allá la ecuación de la recta que pasa por P sub 0 paralela al vector curvatura. Entonces, necesitamos para la curvatura la primera derivada. Entonces, tú derivada sería 4t menos 1 y 4t. Segunda derivada, 4, 0 y 4. Y ahí tendríamos I, J y K. El producto vectorial, F' por F segunda. Eso es menos 4, 16 menos 16 se va, queda 4. Entonces, módulo de la primera derivada por la segunda derivada es 4 raíz de 2. Módulo de la primera derivada, ojo, no estamos reemplazando algún valor alguno, estamos hablando de cualquier parámetro t. Eso sería 16, 32 t cuadrado más 1. Entonces, la curvatura para cualquier parámetro t sería 4 raíz de 2 sobre raíz de 32 t cuadrado más 1. Sí, esa es la curvatura. Y lo que te pedía es hallar el centro de curvatura. Nuevamente me piden el valor de C. Pero para eso necesito saber en qué valor yo necesito medir la función. También necesito el radio en un valor t sub 0 y el vector normal en un t sub 0. Entonces, lo que quiero hallar es t sub 0. ¿Cuánto es? En el punto donde la curvatura es máxima. Entonces, cuando la curvatura en cálculo 1, lo que hicimos era funciones. Encuentra los valores máximos y mínimos. Entonces, ¿qué debemos hacer, señores? Derivar, ¿no? Voy a derivar la curvatura. Y para poder derivar, esto es equivalente 4 raíz de 2, 32 t cuadrado más 1 a la menos 1 medio. Sí, adelante. Es K igual a 4 raíz de 2 sobre la raíz al cubo.
Muy bien, gracias. Entonces, esto sería menos 3 medios. Derivamos. 4 raíz de 2 menos 3 medios por 32 t cuadrado más 1 menos 3 medios menos 1 menos 5 medios por la derivada de su argumento 64t. Y la primera derivada tú tienes que igualarlo a 0. Este denominador nunca va a ser 0, sería todo esto 0. Así que le hemos logrado de obtener t igual a 0. Ahora, ¿cómo sabes que para acá, para ese t valor 0 es máximo? Bueno, tendrías que usar el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada en 0, ¿qué debe ser para que sea máxima? ¿Mayor que 0 o menor que 0? Jóvenes. Menor que cero. Menor que cero. Para que sea máximo, sí, menor que 0. Nada más. Eso tendrías que demostrar. Había que derivar nuevamente y reemplazar en 0. Y si es ese resultado un número negativo, entonces estamos demostrando que sí, efectivamente, que con t0 voy a encontrar la curvatura máxima. Ya tengo el valor de t. Para ese valor de t tendría que hallar el centro de curvatura, es decir, el radio de curvatura, el vector normal para t igual a 0. Y luego también hallo la recta que pasa por el punto P sub 0 y que sea paralela al vector curvatura. Aquí un detalle, una notita. Cuando dice vector curvatura viene a ser aquí, acá. Al numerador ya no le tomas módulo, simplemente va a ser vector. ¿Cuál era la curvatura? F' en t sub 0 por f segunda en t sub 0 dividido entre el denominador, si es módulo de f de t sub 0 al cubo. ¿Ya? Solamente al numerador ya no va a ser este módulo, sino f' por f segunda. Entonces el vector curvatura, ¿qué dirección tiene? Tiene la dirección de este producto vectorial como vector. Es la única diferencia. Ya con eso pueden completar entonces el ejercicio. ¿Sí, jóvenes? Pero profesor, disculpe, necesariamente cuando encontramos un valor que la primera derivada sea igual a 0, ¿necesariamente va a ser máximo? Porque hay veces que puede ser que no lo sea. ¿Qué decía el criterio de la segunda derivada, jóvenes? Cálculo 1. Los máximos. La concavidad. Claro, y eso, el criterio de la segunda derivada te decía, la primera derivada, si lo igualas a 0, hallas los valores críticos, donde posiblemente haya máximos y mínimos. Segunda derivada, en ese punto crítico, si es menor que 0, es máximo. Y si la segunda derivada evaluada en t sub 0 es mayor que 0, hay mínimo en ese punto. Eso es lo que decía el criterio de la segunda derivada. Entonces, con eso garantizas aquí. No basta decir la primera derivada, punto crítico, ¿no? Quizás por ahí puede haber 2 puntos críticos. Entonces, ¿cómo sabes que con cuál de ellos va a ser máximo o mínimo? Usas este criterio. Reemplazas en la segunda derivada el punto crítico y si el resultado es negativo y máximo, ya te asegura que con ese punto crítico vas a encontrar un máximo. Y si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es positivo, hay un mínimo. Eso es lo que decía el criterio. Entonces, también hay que asegurar con eso, no solamente la primera parte. Sí, jóvenes. Ya, incluyen el resto, entonces. Ahí. También curvatura.
Ya. Por ejemplo, aquí, cuando te dice demuestre que es una circunferencia, ¿cuándo va a ser una circunferencia, señores? ¿Cuándo diría que es una circunferencia? A ver, ¿qué haría para demostrar que es una circunferencia? Curvatura constante. Muy bien. Curvatura tiene que ser una constante. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que demostrar? Solo con la curvatura constante. Y te dice, y encontrar su centro y su radio. Entonces, ese centro y ese radio justamente es el centro de curvatura, centro del círculo de curvatura. ¿Y cómo era? Bueno, era pues f de t sub 0, más el radio de curvatura en el punto t sub 0 por el vector normal en el punto t sub 0. ¿Sí? Entonces, ese centro tú tienes que hallar acá. A eso se refiere. El radio y el centro. Ya, ¿qué más? A ver, ¿dónde estás? Aquí está torsión. Con esto terminamos. Torsión, como les dije, es la rapidez con que se aleja de su plano osculador. Entonces, tienes un plano osculador. Vamos a comparar aquí dos. Una curva que viene y lentamente te da una vuelta y recién sale por aquí. Recién después de haber estado debajo todo ese tiempo. En cambio, aquí hay una curva que inmediatamente sale. Aquí tengo torsión 1 y torsión 2. ¿Cuál es el mayor? ¿T1 o T2? ¿Cuál se aleja más rápido de su plano osculador? T2. Así es. Este viene a ser el plano osculador y esta es la curva alfa de T. La curva. Entonces, con la torsión estamos encontrando qué tan rápido se aleja de su plano osculador en un punto T sub 0. Sí, así va a ser. ¿Cuál es la formulita que nos permite hallar esa torsión en un punto T sub 0? Mira, primera derivada, producto vectorial, segunda derivada, todo ese resultado que es un vector, lo multiplico por la tercera derivada, producto interno. Así que ya por este producto interno ya sería un escalar, un número real. Y en el denominador es el producto vectorial de la primera y segunda en módulo al cuadrado. Esta es la fórmula pequeñita que nos permite hallar la torsión. Veamos aquí. Que encuentre la torsión de la curva descrita por esta función en varios parámetros. Bueno, voy a hallar solo para uno. Para el más fácil, t igual a 0. Entonces, ¿qué necesitas? La primera derivada. Primera derivada es 1 menos coseno de t, seno de t, porque la derivada de coseno es menos, y 1. Segunda derivada es seno de t, coseno y 0. Tercera derivada, coseno menos seno, 0. Como estamos hallando para el parámetro 0, bueno, necesitas ahí evaluar en 0. 0, 0, 1. Segunda derivada evaluado en 0, 0, 1, 0. Tercera derivada evaluado en 0, 1, 0, 0.
¿Cuánto es la primera derivada evaluado en 0 por la segunda derivada evaluada en 0? Producto vectorial, jóvenes. I, J y K. Menos 1. El resto será 0, 0, 0. Después necesito la primera derivada, producto vectorial, la segunda derivada, y todo esto producto punto por la tercera derivada. Esto por esto. Solo quedaría la unidad. No, menos 1, ¿no? Y también necesito el módulo de la primera derivada por segunda derivada evaluado en 0. Módulo. Módulo es 1. Ahí, listo. Por lo tanto, la torsión en 0. Reemplazando el numerador. Primera por segunda, producto vectorial, producto punto con la tercera es menos 1. Módulo es 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Entonces, menos 1. Nada más, señores. Papayita. Solo tenemos que saber derivar. ¿Preguntas? Profe, ¿la torsión negativa qué significa? Ay, ¿Perdón? ¿qué significa la Torsión negativa, ¿qué negativa? significa? ¿Que es más lento o no entiendo? Es como en física, ¿no? ¿Qué significa que la velocidad sea negativa? Opuesto. Que va en lo En positivo. dirección contraria. A A la la izquierda. contraria. ¿Seguro? Al movimiento. Que se opone al movimiento. Ya, que se El opone al módulo desacelera. Claro, cuando la velocidad es negativo en física, ¿está yendo en sentido contrario? ¿O qué, cómo lo interpretan ustedes? A ver. Está desacelerando. Claro, vectorialmente sería sentido contrario, ¿no? Claro, la razón de Escalar, cambio está decreciendo, está bajando con esa razón, en ese momento. En el tiempo cero está decreciendo su razón de cambio. De la aceleración. Y cuando es positivo está aumentando con esa razón, ¿no? Esa es la velocidad. Sí, Entonces, cuando vimos, por ejemplo, cuando de repente, cuando eran jóvenes, decimos, mira, hay una persona que está moviéndose, esta persona, hacia este lado. Esto es X, esto es Y. Y había una sombra que generaba. Según que va pasando el tiempo, ¿qué pasa con la derivada de X respecto al tiempo? ¿Aumenta o disminuye? disminuye. Claro, ahí va a ser, digamos, menos 5 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué significaba eso? ¿Cómo lo interpretaba ese negativo? Es su razón de cambio. Claro. Y el signo negativo solo te indica que está, según que va pasando el tiempo, va decreciendo, va bajando, va disminuyendo, con esa razón. Es lo mismo en la torsión, es el positivo y negativo. En ese instante, en el instante en que esté igual a 0, el parámetro toma el valor de 0, está disminuyendo la razón con la que cambia, o la variación con que está alejándose de su plano osculador. Está disminuyendo. Profe, así como le salió la torsión menos 1, evaluado en 0, y puede salir evaluado en pi medio, es pi igual también, ¿o no?
No te entiendo. Igual, para pi medios va a salir -1, ¿a eso te refieres? O... O sea, que se hace los mismos pasos para pi medios, ¿verdad? Y para pi. Claro, sí. Y también puede ser ahí lo mismo, Sí, -1, puede ser el 0. mismo valor. Nada te impide que sea igual. Puede ser igual, puede ser distinto, pero el proceso es el mismo. Ahora vas a evaluar con pi medios en todo, pi medios, todos pi medios. Y la fórmula también puede cambiar, puede ser igual. Ya lo evalúan con pi medios y pi, y ustedes no sé si saldrá lo mismo. A ver, pregunta, señores. ¿Qué pasaría si la torsión es 0? Se mantiene en el plano osculador. Claro, eso significa que la curva está en el plano osculador. Tienes el plano osculador, entonces la curva está en este plano. Puede ser así, esa es la curva f de t. Entonces ahí sí su torsión es 0. Implica que la curva está en ese plano, totalmente, para cualquier punto. Eso significa. Por ahí puede ser también una pregunta, ¿no? Te puede preguntar, a ver, demuestre que esta curva está dentro de un plano. Entonces, para que tú demuestres que una curva está en el plano, está contenido en un plano, tendrías que hallar la torsión. Y la torsión debe ser 0 para cualquier valor de t. Así estarías demostrando que la curva está dentro de un plano. ¿Y cuál es ese plano que lo contiene? El plano osculador. Sí, así es. Muy bien, jóvenes. Ajá. Aquí te dice hallar la torsión en cualquier punto, o sea, para cualquier valor de t, tienes que hallar la primera, la segunda, la tercera derivada por aplicar fórmula y determinar la ecuación de los planos osculadores. Este debe decir osculador. Algo pasó con la redacción. Tiene que decir osculador. Osculador. En t igual a 0. A ver. A ver, ¿cómo harían aquí, señores? Solamente una idea, de ahí ustedes lo vayan. A ver, dice, sea la curva, calcular la curvatura y la torsión. En el punto de C, donde el plano normal es paralelo al plano z igual a 1. El plano normal es paralelo. El plano normal, ¿por quién estaba contenido? Tangente. Muy bien, con la tangente. ¿Y el vector tangente en qué dirección está? Está en la dirección de la primera derivada. Tiene la dirección de la primera derivada. Porque esto es sobre su módulo. Entonces, la dirección del vector tangente es la misma dirección, es paralelo a la primera derivada. Y como dice paralelo a este plano, ¿cuál es su vector normal de este plano? 0, 0, 1. 0, 0, 1. Y como tienes primera derivada, por condición del problema, como son paralelos, entonces diría que la primera derivada es paralelo a el vector normal que tengo 0, 0, 1. Bueno, pero ¿quién es primera derivada? Aquí puedes tú derivar. Esa derivada hace que el producto vectorial con esto sea, si son paralelos, ¿cómo deben ser? Producto vectorial igual a 0. Claro, producto vectorial de la primera derivada por ese vector normal tiene que ser 0 vector.
Con eso hallarás el T sub 0. Y recién con ese T sub 0 que tú has hallado, encuentras la curvatura. Ya sabes cómo calcular la curvatura. Necesitas primera, segunda derivada. Para la torsión necesitas primera, segunda y tercera derivada. Pero ya tienes lo importante aquí. ¿Para qué valor vas a encontrar? Sí. Esa es entonces la idea. Así que ahí queda, mira, jóvenes, para que se entretengan en casa ustedes. Ya, hay algunos ejercicios, voy a tomar asistencia un momentito. Para no perder la costumbre. Aguilar Manco. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Kevin Anchante. Buenas tardes, profesor. Presente. Eric Arroyo. Presente. Alex Asensios. Presente, profesor. Patrick Aybar. No está. Alexis Carvajal. Presente, profesor. Cristian Carguachín. Presente, profesor. Profe, Aybar presente. Tuve un inconveniente y por eso no escuché mi nombre. Sí, seguro. Está almorzando ya, seguro. No, profe. Guillermo Carrera. O está en la siesta ya. Alessandra Castro. Presente, profesor. Falla Robin Céspedes. No está Robin. Batman y Robin no está. Gianfranco Chavesta. Presente, profesor. Jorge Chumpitaz. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Jesús Cruz. Presente, profesor. Kevin Escobedo. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Diego Estrella. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Renzo Gutiérrez. Renzo no está. Sí, profe, presente. Ya. Emeterio León. Presente, profesor. Jean Paul Lino. Presente, profesor. Buenos días. Manuel Lino. Presente, profesor. Buenas tardes. Joseph Lora, buenas tardes. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas. Ángel Mamani. Presente, profesor. Buenas tardes. Xiomara Maille. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fran Mendívil. Presente, profesor. Denis Milla. Presente, profesor. Jesús Murillo. ¿Está Jesús Murillo? No. Ya está, no está. Jonathan Núñez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Robin Pantaleón. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alex Pinedo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas. Jorge Príncipe. Profesor. Presente, profesor. Buenas tardes. José Quispe. Presente, profesor. Buenos días. Buenas tardes. Buenas. Víctor Ramírez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas. Fabricio Rodríguez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Arnold Saavedra. Buenas tardes. Piero Salas. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas. Celestino Salvador. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas. Luis Sánchez. Presente, profesor. Buenas tardes. Piero Santomé. Buenas tardes. Ahí está. Marlon Sequeiros. Presente, profesor. Buenas tardes. Ronaldo Sicos. Buenas tardes. Presente, profesor. Junior Cifuentes. Presente, profesor. Ya. Presente. Sí, ya está anotado Cifuentes.
Nahum Verástegui. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Benjamín Vicente. Presente, profe. Ya, Wagner Yauri. Presente, profe. Ya, ¿alguien más? Ventura, profe. Ventura Herrera. Ventura Herrera. Qué milagro, Ventura. Ya te habías retirado, ya creo, mira. Recuerda que ahora se aplica el 30%, ¿ah? A los que están faltando. 30% de inasistencia total no dan el examen final. Así dice las nuevas reglas. Mucho cuidado con la asistencia. Algunos visitantes que vienen una vez al mes, una vez antes del examen, se les aplica ahora el porcentaje de asistencia. No cumples el 30%, el examen final no vas a rendir. Y no hay que no podía, que no justifico, no, nada, jóvenes. La justificación es antes de. Ya, listo. ¿Alguna consulta más? ¿Alguien más de las asistencias? No, listo, quedamos. Muy bien. Eso es entonces lo que faltaba. Bueno, yo les sugiero seguir revisando los ejercicios de torsión y curvatura. Ya, listo. Eso sería, nos vemos el martes. Profesor, disculpe una pregunta. ¿Sí? La tarea que había dejado, ¿eso no la vamos a exponer? ¿He dejado tarea?